Capítulo 13. Atrapado en la trampa. Escuché el sonido de aviones, más tanques y soldados moviéndose, instalando barricadas. Parecía que en un instante habían organizado un sitio en el lugar completo con altavoces que gritaban órdenes. Solo entonces apareció la UA. Estaba afuera del país cuando sucedió todo esto y corrí de regreso, dijo, llevándome a una pequeña antesala en la planta baja. Pensé que tal vez podría ser de alguna ayuda. ¿Puedo ofrecerte un poco de vino? Tenía sed y dije que prefería una cerveza. No hubo ninguna. Obviamente estás cansado. ¿Por qué no te sientas aquí, descansas un rato y te preparamos la habitación?, dijo la boa. Monseñor McGrath se había estado quedando aquí, pero ahora se ha ido. ¿Qué pasa? ¿No quería verme?, pregunté haciendo una pequeña broma. Bueno, ya sabes cómo es, dijo la boa, haciendo una mueca. No quiero que me consideren aquí bajo asilo, dije. No quiero que le digas a nadie que he pedido asilo, porque no lo he hecho. Estoy aquí en contra de mi voluntad. No le digas a nadie que he venido aquí en calidad de funcionario. Pero ya les he dicho a los estadounidenses que estás aquí, dijo. Salí al salón principal de la embajada. Me llevaron a un dormitorio en el piso de arriba que obviamente acababa de ser abandonado por McGrath. Todavía tenía el olor fétido del humo del cigarro. Pude ver que el eclesiástico había estado usando la embajada del Vaticano como puesto de mando. En su prisa por no verme, había dejado varias cosas sobre el pequeño escritorio, notas con nombres y mensajes, varios números de teléfono. Irónicamente, el chico que limpiaba la habitación era el ahijado del presidente recién instalado, Endara. Se llevó todos los papeles, me senté y comencé a hacer algunas llamadas telefónicas. Villanueva ordenó rápidamente que se quitara el teléfono. Con el tiempo se hizo evidente que la preocupación de la BOA no era actuar como un negociador neutral, sino concentrar todas sus energías en convencerme de que abandonara la lucha. Durante este tiempo, creo que la BOA en realidad estaba en peor forma que yo. Primero estaba el tema de la música rock ensordecedora. Los estadounidenses colocaron enormes altavoces afuera y comenzaron a reproducir un ruido abrasador y diabólico casi inmediatamente después de que sitiaron la embajada. Era un estruendo rugiente y alucinante, aunque yo estaba perdido en mis propios pensamientos y meditaciones y presté poca atención. Había varias monjas que servían como cocineras y ayudantes de la residencia, y todas estaban muy tensas y angustiadas. Pero ninguno tanto como la boa, quien realmente fue el que se desmoronó bajo la torturante música. Apeló directamente a Cisneros para que cortara la música, diciendo que no podía pensar en negociar con ese ruido infernal. Más tarde pudimos reconstruir el juego de los americanos. Nuestro embajador en Suecia, Elmo Martínez, tenía un apartamento muy cerca del enclave del nuncio. Elmo, que estaba en casa de permiso, podía concentrarse en la calle de abajo y observar cómo la BOA y Villanueva se reunían con los estadounidenses. Villanueva, en particular, pasaba información diariamente al ejército de los Estados Unidos sobre todo lo que estaba sucediendo dentro de la embajada del Vaticano. Villanueva era un hombre muy nervioso, de los convulsivos. Era una serpiente maleducada y detestable con la gente de la embajada, engañoso y distante en su forma de hablar. Pude ver que era un informante que estaba contando absolutamente todos los detalles de lo que estaba pasando. Cualquier cosa que alguien dijera sería informada a Cisneros. Dio informes escritos a Cisneros, habló con Cisneros. Si usábamos teléfono, bajaba corriente inmediatamente a la puerta, llamando a los americanos. Como colaborador que era, también dibujó un mapa que mostraba el diseño de la embajada, incluso la ubicación de mis habitaciones, para que los estadounidenses pudieran planificar lo que querían hacer. Tenemos fotos que muestran a Villanueva reuniéndose con los estadounidenses en la puerta de la embajada, entregándoles el mapa. Mi habitación estaba en la puerta trasera, flanqueado a otro edificio. Justo detrás de la habitación había un estacionamiento. Una vez informados por Villanueva, se reubicaron con equipos de monitoreo y teléfonos para estar lo más cerca posible de mí. Aunque era obvio que Villanueva me estaba informando, hizo esfuerzos por hablarme. Se le vio discutiendo con los asistentes de la BOA e hizo todo lo que pudo para desvirtuar su autoridad. Los exiliados vascos lo detestaban especialmente. Actuó como si se supiera que nos conociéramos, pero le dije que ni siquiera habíamos visto una foto de él antes. El general Thurman estaba muy molesto porque pudiste escapar de su vigilancia, dijo. Nos ha pedido a Monseñor Laboa y a mí que te entreguemos para bien o para mal. ¿Y quién diablo se supone que eres, de todos modos?, pregunté con sarcasmo, copiando el tono con el que los vascos trataban a Villanueva. No es una sorpresa, eres como los vascos, dijo. Tú eres uno de ellos. Llevas 10 años protegiendo a esos desgraciados. Pero yo soy el representante del arzobispo McGrath.
¿Por qué no vas a saludar a Thurman y a Cisneros de mi parte?, dije desdeñosamente. Dígales que el tipo que se suponía que debía matar está vivo y bien. Todos los días rodeados podíamos escuchar los tanques y los aviones y helicópteros y el sonido de los gritos de los manifestantes, los mismos manifestantes de siempre, con sus lujosos autos. La pobre gente no estaba a favor de esto, ni tenía nada que celebrar después de que los estadounidenses invadieran sus barrios y mataran a sus amigos y familiares. A medida que pasaban los días, me preguntaba cuánto duraría el enfrentamiento. Una posibilidad era que los estadounidenses eventualmente bajaran la calificación y bajaran la guardia. Tendría que esperarlos. Alternativamente, si tuviera que rendirme, al menos me entregaría a un panameño. Pero los panameños colocados en el cargo por los estadounidenses no querían eso. Su fiscal general, Rogelio Cruz, dijo que si me entregaba a las autoridades panameñas, no tendría forma de entregarme a los estadounidenses. Los panameños definitivamente querían que los estadounidenses me llevaran y resolvieran su problema. Le pregunté a Gaitán si sabía dónde estaban las armas que yo había traído a la embajada, las granadas, la ametralladora AK-47. Dijo que se habían ido, alguien los había entregado a los estadounidenses. Tuve acceso a otra arma, una UCI, gracias al teniente coronel Arnulfo Castellón, quien había llegado a la residencia de la iglesia tiempo después que yo. Pudo pasar de contrabando el arma a través de su hermano, un médico que lo visitaba a diario. Finalmente permitieron que el hermano se llevara a Castrejón a casa y la UCI se quedó conmigo. Hice lo mejor que pude para ocultarla, pero esto no fue fácil. Estaba en una habitación muy escasamente decorada, con un escritorio, una cama y nada más, así que la puse entre los colchones de la cama. Consideré a la UCI como un arma defensiva y, dadas las circunstancias, rodeado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, esto parecía lógico. Ni por un instante consideré tomar rehenes, ni matar a Laboa ni a nadie, aunque el propio Laboa me dijo que los estadounidenses estaban haciendo circular esos rumores. Laboa se rió de la idea. Sabía que esto era algo que yo nunca haría. Ni por un instante pensé en suicidarme. No puedo identificar con la idea de suicidarme. Estaba usando mi materia gris para idear un plan de escape, y estaba utilizando las posibilidades de salir con vida. La muerte solo sería una opción en la línea de fuego. Finalmente, el 2 de enero, Laboa convocó a reunión. Gaitán y el coronel Nivaldo Madrinan, el único otro oficial de alto rango en la embajada conmigo, también estaba allí. Dijo que no veía otra opción que me agarraran los americanos porque al día siguiente me iban a quitar la inmunidad y las puertas estarían abiertas. Los estadounidenses dejarían entrar a la mafia, dijo. Harían lo mismo que le hicieron a Mussolini, es decir, me colgarían y me dejarían colgado a la vista de todos. Pero, ¿cómo pueden los estadounidenses declarar que esta resistencia ya no tiene inmunidad? Yo pregunté, no depende de ellos. Bueno, dijo, no hay nada que puedas hacer. De hecho, una vez que decidió invadir Panamá, George Bush pisoteó todo el derecho internacional junto con sus nuevos aliados instalados en la Cancillería panameña. Desobedecieron la inmunidad diplomática, allanaron la embajada de Nicaragua, abusaron del embajador cubano y violaron los terrenos de la embajada de Libia. Habían organizado una turba frente a la embajada peruana donde se habían refugiado algunos oficiales de la PDF. La gente en la multitud arrojó cócteles Molotov amenazando con asaltar el lugar y sacar a los exiliados. Con orgullo, una salutífera carta de la abogada panameña doctora Materno Vázquez felicitándolo por ofrecer asilo, informándole sobre los principios del derecho internacional y los pormenores de la Corte de Ginebra, y describiendo cómo estos principios ofrecieron una base legal para lo que estaba haciendo como jefe de una misión diplomática. Le recordé la respuesta diplomática inicial del Vaticano, invocando mi derecho a obtener refugio justo cuando Estados Unidos, en ese mismo momento, estaba ofreciendo refugio a un disidente chino en Beijing, a pesar de las exigencias del gobierno chino. Llamé al embajador de Cuba, Lázaro Mora, y le pregunté si estaba haciendo lo mismo en la embajada de Cuba, es decir, amenazando con quitarle la inmunidad. No, dijo enfáticamente, no pueden hacer eso. Y la línea telefónica de repente se cortó. Había aprovechado que Cisneros estaba prendiendo las líneas telefónicas para arreglar los uniformes que me traerían cuando me capturaran y estuvieran bajo su custodia. Sin embargo, cuando los estadounidenses escucharon la esencia de la conversación, la línea se volvió a desconectar rápidamente. Madrinan empezó a protestar y Laboa estaba listo para discutir. El obispo buscaba el apoyo de mis ayudantes. Rendirse, dijo, era la única opción. ¿Qué pasaba con España?, yo pregunté.
Se niegan a darte asilo, dijo Laboa, quien era amigo cercano del embajador español. Está bien, ¿qué pasó con Cuba? Laboa nunca me dio una respuesta. Obviamente nunca contactó a la embajada de Cuba, aunque Mora estaba dispuesto a aceptarme. La verdad fue que Estados Unidos dejó claro que no querían que nadie me ofreciera asilo. Salí de la reunión y comencé a prepararme mentalmente para lo que probablemente vendría. Sabía que tenía un arma para defenderme. La UCI era mi seguro, pensé, porque si la mafia o los estadounidenses iban a entrar, al menos 3 o 4 irían conmigo antes de que me lincharan. Este era el plan estadounidense, no el plan panameño. Thurman le planteó la idea a Laboa. Una vez eliminadas las salvaguardias diplomáticas, encontrarían un pretexto para disparar. Thurman advirtió que no haría nada para desbloquear a la turba de 50 a 60 personas que tenían llamando a la embajada. Fue Thurman quien sacó a relucir el espectro de Mussolini y la turba de linchamiento. Subí a mi habitación y busqué entre los colchones. Mi UCI se había ido. Alguien la había encontrado y se la había entregado a Mark Cisneros. Me quedé pensando en lo que había dicho Laboa. Míralo cómo perder una batalla, dijo. Acéptalo y prepárate para la batalla legal que se avecina. La única forma ahora es el recurso legal, justicia imparcial, no contaminada por la política. Tus abogados me han estado llamando y te esperan con optimismo para la lucha legal que se avecina. Mirando hacia atrás, mi elección era la captura por parte de los estadounidenses o enfrentar un futuro a largo plazo allí en la Embajada del Vaticano, o tal vez un eventual ataque de los estadounidenses. No podía culpar a Laboa por lo que había pasado. Lo conocía desde hacía mucho tiempo. Antes de esto, nuestras relaciones siempre habían sido profesionales y honestas. Habíamos trabajado con él en investigaciones delicadas y cuando nos pidió que guardáramos confidencias, lo hicimos y lo seguimos haciendo. Era un hombre afable, generoso, anfitrión y buen conversador. Laboa cumplió todas las instrucciones del Vaticano en la medida de sus posibilidades, basándose en el derecho internacional. En muchos sentidos, Laboa me salvó la vida, pero fue víctima de la intriga. Analizando las cosas, lo más decepcionante que puede era obvio que Laboa, presionado por McGrath, Cisneros y Thurman, había decidido entregarme a los invasores estadounidenses. No estaba esperando a un emisario del Vaticano, un sacerdote también especialista en derecho internacional, que había sido enviado para reunirse con nosotros y ayudar a analizar el caso. Entendí el perfil psicológico de Laboa, sabía que estaba nervioso y vacilante con sus decisiones políticas. Esto era algo más que McGrath también sabía. Laboa tenía otra debilidad, temía la crítica política. Terminó siendo lastimado por todo el asunto. El Vaticano lo transfirió a Paraguay. La degradación a un puesto distante, aparentemente una reprimenda. Desde allí envió un mensaje a través de un amigo panameño en común, Liz Farrocha. Dígale al general que tiene mi admiración, envíale mis saludos y dile que lo siento. Quedarme en Panamá bajo la jurisdicción del gobierno no era una opción legal. El fiscal general, Rogelio Cruz, se negó a asumir responsabilidad alguna, aunque sostuvo que tenía cargos pendientes en mi contra en el caso de Espadafora y otros. Al día siguiente, 3 de enero de 1990, todo se hizo con precisión. Todo lo que hizo y dijo Laboa fue parte de una tapadera para preparar el camino, psicológicamente para entregarme. Lo mismo dijo Laboa después que tenía que usar un poco de psicología sutil para poder cumplir su misión. Me trajeron un uniforme, me cambié y bajé como a las 6 de la tarde. En la puerta se habían formado una cola, primero las monjas, las vascas, las panameñas y finalmente Villanueva. Fue profundamente conmovedor y las emociones humanas fueron variadas. Lágrimas, fuertes apretones de mano, abrazos casi sofocantes. La mujer de uno de los militares de ETA pidió que no me delataran. Al final de la fila, Villanueva me tendió la mano. Lo miré y dije en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Nos volveremos a ver». Recordé lo que me había dicho Laboa. «Nuestra única seguridad y lealtad es que Dios nunca nos abandonará». Me dio una Biblia y colocó un rosario con una cruz alrededor de mi cuello. Me obligaron a subir a un helicóptero estadounidense al comienzo del viaje a Miami. Detalles posteriores a mi captura han sido bien documentados. La verdadera historia de cómo el sistema de justicia estadounidense me llevó a una larga pena de cárcel no lo han dicho.